Muy bien. Bueno, vamos a ir arrancando entonces. Déjeme compartir la pantalla. Bueno, buenas noches a todos, tardes, noches para Latinoamérica. Eh, en esta ocasión yo les vengo a contar un poco sobre Código Legacy. La idea es charlar un poquito en base a algunas experiencias y, y bueno, también un poco escucharlos a ustedes también, eh, que me parece que es un muy lindo espacio el que se está dando en esta conferencia para aprender de unas temáticas súper variadas. Bueno, eh, antes de seguir me presento, mi nombre es Nahuel, yo trabajo haciendo software en Tempines, también soy docente de programación orientada a objetos y esas son mis dos pasiones, el desarrollo de software y la docencia. Me pueden encontrar en GitHub, me pueden encontrar en Twitter, ahí es donde más suelo estar. Y, y bueno, he trabajado mucho en proyectos así con código legacy y por eso es el contenido de esta charla, contar un poco de esas experiencias y, y también, como decía antes, escucharlos a ustedes, ¿no? Y para arrancar, me gustaría hacer una pequeña actividad para comenzar, para la cual les voy a pedir si pueden tener a mano el chat de Zoom. Y lo que yo quería saber es qué se les pasa por la cabeza cuando mencionamos el término de código legacy, ¿no? Piénsenlo. Si quieren vayan escribiendo en el chat y en un ratito a la cuenta de tres escribimos, ¿sí? La consigna es que sea una sola palabra, eh, lo primero que se les ocurra, como para ver un poco qué sensaciones o qué cosas diferentes les genera a cada una, ¿no? Así que vayan empezando sus respuestas y a la cuenta de 3, 2, 1, mucho código viejo, dolor de cabeza, Java, COBOL, muy bien. Viejo, heredado, nadie sabe, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Spaghetti Code, muy buena también. Eh, bueno, muchas gracias por contribuir, ¿sí? Creo que estamos más o menos en una misma sintonía. Acá también alguien que decía, le mueves aquí, se rompe allá. Eso pasa todo el tiempo. Eh, Decían por ahí algún lado ruido o también dolor de cabeza. Y la idea de un poco de esta charla es ver un poco esas, como dos partes, ¿no? Una parte técnica, ¿sí? Del problema técnico que nos genera el código legacy, y por otro lado también el problema que nos genera en las emociones, ¿no? Como que nos hace sentir mal el, el código legacy, como que no programamos en nuestra mejor versión, ¿no? Y lo que suele pasar, el código legacy es muy fácil de detectar porque con solo observar al equipo de programadores y escuchar lo que dicen, te das cuenta enseguida sobre cuál es la calidad del código sobre la cual están trabajando, ¿no? Entonces, si escuchás alguna frase como, uy, esto no tenía test, ¿no? O vamos a deployar, tengo mis cambios, salimos a producción, pero por las dudas tengo un revert ahí esperando, un pull request ahí para mergear en caso de que algo salga mal, porque quién sabe, ¿no? Ese tipo de cosas que se suelen escuchar. Y también, ¿por qué no? Esta idea de pensar en la reescritura, ¿no? Todo el tiempo, como decir, como la única salida posible al, al problema con el que nos estamos enfrentando, ¿no? Con todo el costo que genera, ¿no? Una reescritura no me voy a entrar demasiado en eso, pero genera esa sensación, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué? No puedo hacer más nada. Bueno, reescribimos. Y se da algo interesante, ¿sí? Que para quienes no conocen, quien está ahí en la foto de la derecha es un tenista argentino famoso de hace unos 15 años más o menos, Gastón Gaudio, muy talentoso, pero que tenía, cuando estaba en la cancha se lo notaba sufrir mucho en algunos partidos, ¿no? Algunos disfrutaba, ganaba bien, y en otros la pasaba muy mal, ¿no? Y se da esta cosa como contradictoria, ¿no? Que por un lado estoy haciendo lo que más me gusta, lo que me apasiona, pero lo paso mal, ¿no?
a mí me parecía raro, ¿no? En su momento digo, ¿por qué? Si es un tenista famoso, tiene plata, no sé. Eh, pero después digo, bueno, para nosotros como programadores también nos pasa lo mismo, ¿no? Y eh, ahí lo entendí un poquito mejor, ¿no? Entonces, bueno, si se da esta situación es porque hay algo en que tenemos que poner nuestra atención. Entonces, vamos ahora sí al core, digamos, de lo que es esta charla. Sí, una partecita, después me gustaría también escuchar un poco de experiencias. Comentarles un poco qué características o qué habilidades hacen a un guerrero o una guerrera del código Legacy. Y voy a empezar por lo que en mi opinión es lo más importante, que es la idea de trabajar en equipo. ¿Sí? A veces quizás está de más mencionarlo, pero no en este caso, ¿no? En el cual a veces se da esa situación de que hay una única persona o muy pocas personas eh, arreglando el desastre que generan otras, ¿no? Y eso sabemos que con el tiempo no escala, ¿no? Como que nunca nos vamos a llegar a la calidad que queremos, ¿no? Y entonces esta idea de héroe o de heroína que en solitario eh, está arreglando código y mandando cambios todo el tiempo y arreglando test, eh, no va. Tiene que haber un cambio más profundo y se tiene que dar como equipo. Todas las personas tienen que poder eh, contribuir y ser parte de esa mejora, ¿no? Si nos molesta trabajar con el código legacy, si nos impide eh, implementar nuevas funcionalidades o nos trae dolores de cabeza, como decían por ahí, tiene que ser un esfuerzo de equipo. Pero es cierto que necesitan alguien que sea capaz de poder llevar eso y poder liderarlo. Entonces, lo que apuntamos con esto es no tener tantas, eh, como decía antes, ¿no? Contribuciones individuales de la persona que arregla todo el tiempo, sino si yo tengo la capacidad y sé cómo arreglar algo, no me conformo con eso, sino que trato de comentárselo a alguien más, hacer parte de otra persona de esa solución, ¿no? Dar alguna especie de charla o en el mismo pair programming, que en mi opinión es como un requisito para esto, ¿no? Estar trabajando la mayor cantidad del tiempo posible haciendo pairing, eh, poder transmitir esas ideas y muy de a poquito ir eh, generando esa cultura, ¿no? Y también escribir documentación. Hay una cosa muy sencilla pero con un impacto alto que es escribir reglas de lint, ¿no? No tiene sentido estar arreglando constantemente cosas que por ahí otros escriben y dicen, uy, pero esto en este lenguaje se escribe así porque si no te genera problemas. Si es algo que se puede automatizar, el arreglo de la regla del int es algo que te cuesta una sola vez. Y después, al resto de la gente ya le va a parecer a eso. Y tiene ese feedback para ir aprendiendo, ¿no? La clave es ir aprendiendo en un grupo, ¿no? Como un todo. Y dejar un poco esa idea de la persona que viene a salvar el código, ¿no? Es como que o lo salvamos todos o no lo salva ninguno, ¿no? Eso como número uno. Después, como otra habilidad es la paciencia. ¿Sí? Y acá vuelvo, no sobre habilidades técnicas, sino sobre habilidades humanas. ¿Sí? Seguramente les ha pasado, quienes son desarrolladores y se han topado con estas situaciones, de ver un código horrible y la sensación que te genera, por lo menos a mí, es la de querer arreglarlo. Y es como digo, tengo que arreglarlo, ¿no? Es como que no puedo concebir otra manera. Y si bien es una buena intención, a veces hay que dirigirla un poco, porque si no tenemos test, es un peligro, no se puede refactorizar sin test, ¿no? Entonces hay que trabajar primero en los test, con lo cual uno podría pensar, y bueno, pero no estoy haciendo mucho progreso, porque ¿qué voy a decir mañana en mi daily meeting? Voy a decir, solo estuve escribiendo test, pero no, estuve escribiendo test, ¿no? Estuve agregando un valor eh, para después poder habilitarme ese refactoring, ¿no? Si el refactoring no es una tarea placentera, hay algo mal ahí, ¿no? Entonces el refactoring tiene que ser algo que se da completamente rápido, placentero y que juego con confianza, porque tengo la confianza que me dan los tests primero. Pero para eso hay que tener mucha paciencia y entender que quizás
el proyecto en el que estemos jamás va a llegar al estado en el que queremos estar, ¿no? Este es un ejemplo, la herramienta de Code Climate, que es una herramienta muy interesante, que es como una especie de resumen de métricas de software bastante configurable, gratis para proyectos open source. Y en este caso vemos el resumen de lo que sería el proyecto de React, ¿no? El framework de la librería de JavaScript. Y lo que vemos por acá es que, al menos en la estimación que da esta herramienta, que es obviamente en base a un montón de números, un poco arbitrarios algunos quizá, pero sirve para tener una referencia, el tiempo que nos llevaría a poder corregir la deuda técnica generada en React es de 13 años, ¿no? Entonces, ahí volvemos. Tiene sentido que entonces una sola persona esté empujando cambios y tratando de corregir todo. Y no, porque no va a llegar. Se va a estresar, se va a cansar antes de poder llegar a su objetivo, ¿no? Más allá de dónde vino este número y todo, es una idea, ¿no? Es como una idea. Si tengo un proyecto que dice, bueno, esto te va a llevar una semana arreglarlo versus uno que tarda 13 años, por lo menos me da eh, alguna idea un poquito mejor. Y hay que tener esa paciencia para decir, quizás no va a llegar al estado en el cual yo quería estar, pero va a llegar a un estado en el que no me va a generar dolores de cabeza, ¿no? Que no me va a generar problemas. Y cuanto más personas estén empujando, más fácil va a ser llegar a ese objetivo. Otra característica más, y también dentro de las más importantes, ¿no? Está el hecho de saber priorizar, ¿no? Si volvemos a la imagen anterior, 13 años de deuda técnica, 3.700 code smells para arreglar, 6.200 ocurrencias de código repetido. Arreglarlas de a una, empezar, decir, bueno, arreglo el primero y después arreglo otro y así, 3.700 veces, tampoco va. Por más que lo repartan entre todas las personas, hay que hacer un trabajo un poquito más inteligente que ese, que es el de elegir qué es lo más importante que tengo que arreglar, qué es lo que me está causando los grandes problemas con mi sistema funcionando. Cuando se cae, cuando se pone lento, cuando voy a producción y parece que todo está bien, pero después se rompe en otra parte que no sabía que podía llegar a estar relacionada, ¿no? Esas partes son como esos puntos de dolor, son los que deberíamos enfocarnos, ¿no? Acá muestro un par de diagramas que salen de un libro, que después lo voy a citar más cerca del final de la presentación, que se llama Software Design Next Race, que es bastante reciente y tiene como esta especie de análisis de la historia de un proyecto a lo largo del tiempo. No solo del código, o sea, viendo el código como está, sino viendo qué le pasó a ese código a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que vemos, por ejemplo, en el gráfico de arriba a la izquierda, es la noción de hotspots, que sería como el punto clave, digamos, punto caliente, que en donde sé que se pueden generar muchos problemas, que son aquellos lugares en donde hay mucha complejidad en el código y además se cambian con frecuencia, ¿no? Que es algo fácil de medir, o sea, muchas de estas métricas también se pueden calcular con Git, o sea que no, tampoco es una locura, digamos, llegar a estos números y hacer estos grafiquitos, ¿no? Eh, Algo tan sencillo como ese análisis de elegir alguna métrica que me guste de complejidad de código y analizarla, cuántos cambios se hicieron en esos módulos o en esos archivos a lo largo del tiempo, me da los lugares que me podrían llegar a tener problemas, ¿no? Obviamente es orientativo esto, no es ciencia exacta, no es que si yo tengo un hotspot, bueno, tengo que arreglar todo lo que hay ahí. Pero es una orientación, si no sé qué elegir, esto me ayuda. Y ese análisis se puede hacer un nivel proyecto en general o agarrar un módulo en particular o una clase o lo que sea y analizar incluso dentro del archivo, ¿no? Que es este grafiquito que está más a la derecha, que incluso dentro de un mismo módulo hay partes que cambian más que otras, hay partes que se rompen siempre, hay partes que me generan bugs, ¿sí? Entonces esas son las que deberíamos enfocarnos para mejorar. Y el gráfico que está abajo es un reporte también de una herramienta que analiza el acoplamiento del, de, de código, ¿sí? Y es una herramienta que hace un análisis bastante sencillo, en el sentido de que analiza qué archivos se cambian juntos, ¿no? Entonces, si hay dos archivos que se cambian juntos el 92% de las veces, lo más probable es que estén acoplados, ¿no? Que uno dependa del otro. Y ahí yo puedo sacar mis propias conclusiones. Yo podría decir, sí, está bien que estén acoplados porque
pertenecen a la misma cosa, están dentro del mismo dominio, pero me puedo encontrar con casos en donde no. Y entonces ahí de vuelta es otra forma de, como otra dimensión, ¿no? Otra forma de ver el software y entender qué problemas puede llegar a haber, ¿no? Yo cambié el módulo A, pero sé que tiene un alto grado de acoplamiento con los módulos B y C. Entonces, y tendría que ver si algo no le pasó a B y a C, ¿no? O trabajar para que cada vez se vayan acoplando menos a medida que va pasando el tiempo. Entonces, este tipo de análisis es como una de las grandes armas de eh, un guerrero o una guerrera del código legacy. Seguimos. Para poder combatir el código legacy hay que empezar por los tests, no hay muchos atajos, ¿sí? Y tenemos dos caminos. Si no hay test, tendremos que escribirlos, también hay técnicas para eso, no me voy a entrar por ese camino. Pero en el caso que tengamos test, lo que deberíamos hacer, asegurarnos es que sean test que realmente testeen, ¿no? Que tengan su propósito y que no estén ahí para darnos una falsa seguridad, ¿no? A veces es incluso peor tener un test que nos da una falsa seguridad que no tener el test directamente. Y ahí yo destaco un par de test o un par de características de los test que me parece que deberían tener. La primera de ellas es test que son bastante exhaustivos respecto a lo que acertan, ¿no? A lo que verifican, o sea, a lo que está al final, ¿no? Este es un ejemplo en Ruby de una respuesta HTTP cualquiera, ¿no? Yo este ejemplo lo elegí particularmente porque es algo que lo vi muchísimo en el código, que es, estoy testeando, escribo un test sobre una llamada HTTP y chequeo que la respuesta me da un 200, ¿no? Es ok y ahí termina mi test. Pero eso es un test exhaustivo, yo no sé nada que contiene la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal sería también chequear qué contiene la respuesta, el cuerpo de la respuesta, ¿no? Y el cuerpo, chequear el cuerpo completo, o sea, qué es lo que me va a devolver eso, ¿no? Y yo he visto casos en donde por ahí se olvidan del status code o se olvidan del body y el test no queda completo, ¿no? Entonces, ahí hay como una filtración. Mi código puede fallar y no va a haber ningún test que me lo diga, ¿no? Incluso este test también podría estar incompleto porque también hay headers, por ejemplo, en la respuesta que yo podría querer testear en particular, o sea, también debería testear headers acá, ¿no? Entonces tener esa idea de, bueno, ante una acción en mi sistema, ¿qué es todo lo que puede llegar a pasar dentro del contexto, ¿no? de esa, eh, de esa práctica? Eh, Ahí estoy viendo una pregunta de Nairobi que pregunta si se puede realizar prácticas como TD o BDD en Legacy. Eh, la respuesta por ahí es como que depende de qué tan legacy, pero tiene que llegar a un punto en el que sí, ¿sí? Y quizás cuando hay mucho acoplamiento, lo primero que hay que hacer es empezar a escribir los test que podamos escribir, hasta incluso manuales al principio, porque si el sistema es tan difícil de configurar que no tengo otra forma de ejercitar lo que sea manual, quizás tendré que hacer un test manual al principio, para después poder hacer algún cambiecito o algo que me permita hacer un test automatizado, para después hacer algún otro cambiecito que me permita desacoplar mis componentes, para después ya directamente agarrar lo que tenga que hacer o lo que tenga que cambiar y hacerlo directamente con TDD. Pero es un camino, si yo lo quiero implementar de entrada, me va a costar mucho. Lo que me va a pasar es que voy a tener test que no voy a poder escribir, ¿no? Eh, Igual después al final también si quieren retomamos un poco ese tema. Otro tipo de test que a mí me encantan, ¿sí? Y que no son muy comunes, que son aquellos tests que están escritos de una manera un poco más general y que sirven para verificar alguna propiedad de mi sistema, ¿no? Y acá el test está escrito así como medio general para que se entienda la estructura, ¿no? Acá lo que tenemos es como una especie de iteración sobre un conjunto de objetos y para cada uno de ellos yo tengo un test. Y mi test está verificando que ese objeto cumpla con una propiedad cualquiera, ¿no? Que va a depender del dominio que estoy testeando. ¿Y qué tiene de interesante este test en particular? Es que en realidad cuando corre, estos son muchos tests, ¿no? Esto corre muchas veces tantas como elementos haya en esta colección, ¿no? Y entonces si yo agrego cosas ahí, no tengo que agregar un test, sino que simplemente se va a testear
por el solo hecho de haberlo agregado a mi sistema. Em, un ejemplo de esto que, que yo, digamos, he tenido que no lo escribí yo, pero sí lo he visto y que me pareció muy interesante, es en el proyecto en el que trabajo tenemos muchos trabajos en background, tenemos muchos shows que se corren en diferentes colas, ¿no? Entonces la cola simplemente es un nombre y para que ese job se pueda ejecutar en producción tiene que tener algún archivo, digamos, algún proceso que levante y escuche lo que diga esa cola, ¿no? Entonces tenemos un test que recorre todos los jobs que pueda haber en la aplicación, se fija cuál sería la cola en la que van a correr y se fija que esté configurado un proceso para que lo escuche. Porque nos ha pasado varias veces de poner en producción y no corre porque tenía un typo en el nombre de la cola, digamos, de ese job. O me había olvidado de ponerlo en, en ese archivo para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces son tipos de test que por ahí me cuestan escribirlos al principio porque son más generales, pero que después yo no tengo que hacer nada, yo agrego cosas a mi sistema y tengo feedback de si lo que estoy agregando está bien, está mal, le falta algo, incluso le sobra algo, ¿no? Tengo ese feedback con test que me costó escribirlo solo una vez. Siguiendo con los tests, porque eso es como el tema central, digamos, de esto, es tener test y tener test de calidad, ¿no? Eh, de paso va a estar Mark Feathers en esta conferencia, referente absoluto de Legacy Code, no se lo pierdan, si es que les apasiona ese tema. Seguramente van a escuchar hablar sobre test. Y en este caso, otra habilidad que para mí es importante es la de asegurarse la calidad de los test, ¿no? Yo tardé un tiempito, pero me di cuenta que nosotros escribimos código, ¿no? Y que los tests también son código. Entonces, si tengo código legacy, lo más probable es que si en el equipo se generó esa cultura, lo más probable es que los tests también sean legacy, ¿no? Sería raro encontrar tests de una absoluta altísima calidad y un código de muy baja calidad, ¿no? Como que van de la mano. Y digo, uy, qué macana, porque ¿qué tengo que hacer? Tengo que testear los tests. Y la respuesta es que sí, hay que asegurarnos la calidad de los tests. Y para eso existe esta técnica llamada mutation testing, que justamente lo que hace es ayudarnos a ganar más confianza en los test que escribimos, ¿no? Asegurarnos que sean de calidad. Así como los test nos aseguran de la calidad del código que escribimos, ¿no? Esto se puede hacer con herramientas automatizadas, se puede hacer también de manera manual, y describo así, resumo un minutito la técnica. Eh, Se basa muy simple en introducir una mutación cualquiera deliberada en el código para provocar un caos, para provocar que falle y ejecutar los tests. Y entonces me pueden pasar dos cosas. O los tests pasan, entonces ahí estoy en un problema, porque si los tests pasaron quiere decir que no testearon ese caso que yo modifiqué a propósito, o que no pasaron por ahí, o que los tests no estaban haciendo muy bien su trabajo. Y el caso feliz, digamos, sería que haya un test que me dé feedback sobre ese error que introduje, ¿no? Y si este ejercicio se hace repetidas veces, yo voy ganando calidad en los tests. Obviamente que también tiene su costo, no es algo que hay que hacerlo todo el tiempo, porque no va a llevar bastante, pero yo lo recomiendo sobre todo en testeando alguna parte legacy. Una vez que tengo los test verdes, digo, bueno, a ver, vamos a cambiar el código, ¿no? Y si cambio el código y me falla el test, digo, ah, bueno, me quedo más tranquilo que el test está haciendo su trabajo. Seguimos, ¿sí? Ya quedan dos nada más, así que vamos bastante bien con el tiempo. Un problema del código legacy es el tamaño. Tenemos mucho código, clases largas, test largos, y entonces los refactorings también van a ser largos. Un refactoring que quizás en un proyecto pequeño lo podemos hacer de principio a fin, en un proyecto legacy quizá no lo podamos hacer de principio a fin y tengamos que hacerlo en partes. Caso típico de cambiar un nombre, ¿no? Cambiar un nombre que se usa en muchos lugares de mi aplicación, más si tengo, pensando en un escenario, el escenario más difícil posible,
que sería una aplicación a gran escala, con muchos desarrolladores, con código acoplado, 24/7, o sea, lo que yo estoy trabajando en eso, y les puedo asegurar que es bastante complejo introducir un refactoring por ahí tan sencillo como el de renombrar una clase, renombrar un método. eh, Incluso en lenguajes dinámicos esto se vuelve un poquito más costoso, y hay que tener cuidado. Entonces, no queda otra que empezar a dominar el arte de hacer refactorings más pequeños, porque si intentamos hacerlo todo, lo más probable es que no lo terminemos. Estemos semanas, no consigamos el tiempo suficiente en mi equipo, porque en el equipo siempre hay que estar desarrollando cosas nuevas y no se puede estar demasiado tiempo haciendo algo que en principio no le da un gran valor al usuario. Entonces hay que ir eh, alternándolo, ¿no? Entonces cuanto más pequeño es el refactoring, aumenta impresionante las chances de que eso termine yendo a producción y que no falle. Porque también puede ser que haga un super refactoring, pero después falla en producción y tengo que volver al estado original. No sé si alguien quería hacer una pregunta, eh, si no seguimos. Bien. Me pregunta Carlos qué bibliografía recomiendas para estrategias de test de aplicaciones legacy.net. No tuve la suerte o la desgracia, no sé, sinceramente no lo sé. Nunca he trabajado con .NET, así que, pero sí conozco gente que ha trabajado, así que por ahí lo que podemos hacer para tu consulta en particular eh, es por ahí seguirla en Discord o en algún otro lado que alguien por ahí más experto te pueda ayudar. De todos modos, lo que vemos acá es como que no aplica a un lenguaje en particular, pero seguramente cada lenguaje tiene sus detalles, sus detallecitos que hacen por ahí eh, más fácil o más difícil poder trabajar con test. El libro de métricas que nombré está en el final de la presentación, así que ya lo voy a mostrar en un ratito. Eh, Así que bien, volviendo un poquito a este tema de los refactorings chicos, ¿a qué es lo que apuntamos entonces? Más cambios chiquititos, más cambios que se puedan revisar rápido, que se puedan integrar rápido, ¿sí? Hoy ya es la tercera charla que escucho hablar en el mismo track de Software Crafter de el valor de integrar seguido, ¿no? Ya sea llegando a un nivel de madurez como el de Trunk Based o algo un poquito más atrás, pero esta idea de el cambio chiquitito que vaya a producción lo antes posible aplica a refactorings, aplica a un pedacito de un feature que estoy construyendo con un feature toggle, un feature flag. Lo mismo acá, ¿no? Teniendo como contexto que esta es una tarea que suele ser frustrante. Entonces, la sensación de tener un pequeño avance, decir, bueno, por lo menos me llegué esto, ¿no? En el caso del rename que le comentaba antes, por lo menos puse el nuevo nombre, ¿no? Y después quizá en otro cambio hago otro para deprecar el nombre viejo, ¿no? Entonces cada vez que alguien lo usa, le salta la advertencia en su ID, en su log, en todos lados, como diciendo, no uses más este nombre, pero yo no lo borro, ¿sí? La gente lo va a ir borrando de a poco. Y así, ¿no? El caso del rename es un caso interesante porque es eh, como es algo que se puede hacer en pasos, ¿no? Puedo empezar por el nombre nuevo, que convivan los dos un tiempo, hacer que se deje de usar el nombre viejo de acá en adelante, a través de un deprecate, de un warning o de lo que sea, comunicarlo en algún espacio compartido que tengas con tu equipo, y después ir borrando de a poco las cosas, los usos, ¿sí? O ir eh, como eh, haciendo parte de las diferentes personas, ¿no? Que también pueden arreglar eh, su partecita del código. Eh, es muy interesante cuando se da esto, que de golpe a las personas les gusta querer arreglar. A veces no saben por dónde empezar, entonces con una pequeña guía o con algún pequeño tip o algo así, cambia bastante el panorama, ¿sí? Igual, la paciencia, ¿no? Capaz que ese René me va a llevar 3 meses, pero no importa. Hoy va a estar mejor que ayer y esas creo que lo que
deberíamos llevar, ¿no? Entonces, pull request de este estilo. Por cierto, los ejemplos son todos pull requests de verdad, hechos míos. Entonces yo hice este pull request alguna vez y sufrí muchísimo para que se me llegue. Entonces, así es como que les digo, no lo hagan. Em, y después se puede dar este caso, ¿no? De código borrado, ¿no? Que esto es un escenario bastante positivo, en el cual me encuentro con código muerto, me encuentro con código que no se usa debajo de un feature toggle o lo que sea, y ahí, sin dudar, se borra. El esfuerzo que lleva no es tanto y el beneficio es mucho. Es menos test, menos código que mantener. De todos modos, no es una tarea fácil y les dejo ahí un link a un artículo en el blog de Tempines que escribí al respecto, que habla exactamente sobre estrategias para borrar código de manera segura y de a poco. Y para ir cerrando, ¿sí? Porque ¿qué nos quedaría por terminar de formar este rol de guerrero, de guerrera del código legacy, ¿no? Es la pata de la experimentación, ¿no? Tenemos que reconocer que a veces no tenemos las respuestas a todo y tenemos que probar, ¿no? La agilidad nos invita a eso, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo gestiono a eso en el contexto de un código legacy frustrante que ya conocemos, ¿no? Y ahí tengo dos cositas para compartirles. La primera es, en cuanto a ustedes sientan que quieren hacer algún refactoring, eh, algún cambio cualquiera, se ponen un timebox cortito, súper cortito, 15 minutos, y ven hasta dónde llega. Entonces lo que podemos hacer con eso es no invertir mucho tiempo, ¿sí? No me va a interferir con mi día laboral, con lo que estoy haciendo, con el resto de las cosas que tengo pendientes para ese día, y me va a dar un poquito de información. Entonces yo empiezo, 15 minutos, pruebo, muevo código de acá para allá, escribo un test, saco un test, lo muevo, ¿sí? Voy viendo, sin presión. Pasan los 15 minutos o el tiempo que consideren razonable, eso lo van a ir averiguando ustedes, y pueden pasar dos cosas. O llegué al final y me quedó todo el código en rojo, es un lío, y bueno, aprendí que lo que estaba queriendo hacer o no es por ahí o es bastante complicado, entonces hay que llevar ese tema al equipo, charlarlo, lo que sea, eh, o bien lo arreglé, ¿sí? O bien en 15 minutos pude hacer algo que me dio un build en verde y lo puedo mandar a producción y se va, ¿sí? Y sorprende la cantidad de veces en donde eso pasa, ¿no? Que uno por ahí de entrada dice, no, pero esto, no, esto va a llevar mucho, ¿no? Y es como un juicio, digamos, ¿no? O sea, no sabemos exactamente que eso realmente va a pasar. Entonces, experimentamos, barato, 15 minutos al día, lo podemos hacer después de comer, apenas empieza el día, cuando estoy en batch entre una reunión y otra. eh, es algo que lo estoy experimentando, no es algo sencillo, pero eh, vale la pena hacerlo. Y después, también otra cosa que yo también estuve haciendo últimamente es para aquellos proyectos en donde es muy difícil ejecutarlo localmente, o sea, ya sea ejecutar los tests o levantar todo el proyecto si es muy grande, eh, usar el servidor de integración continua, ¿sí? El servidor de integración continua está para darnos feedback y entonces, por ejemplo, una cosa concreta que me viene a la mente de esto es, yo quería probar un reporte, digamos, de performance de los tests y era súper costoso generar. En mi computadora corría dos tests y se caía todo. Entonces lo que hice, bueno, lo puse en un branch experimental, lo mando al servidor de integración continua y me olvido. Yo sigo con lo mío. Ese experimento me llevó, no sé, 10 minutos entre agregar una línea de código, pushear, commit, lo que sea, porque es algo que lo voy a descartar. Y después veo, cuando tengo un tiempo, voy, miro al servidor de integración continua, veo qué feedback me dio y digo, ah, mira, falló, me dio este archivo, me parece interesante, puedo seguir con eso, ¿no? Eh, entonces las dos ideas van alrededor del mismo concepto, que es el de invertir poco tiempo, pero tener algo de información que nos dé un poquito más de seguridad para planificar después
algún otra iteración, otro trabajo más adelante, ¿no? Bien, eh, acá sí, ya pasamos a la parte de recursos para poder aprender e informarse del tema. A mí me sorprendió realmente cuánta gente hay que trabaja con esto, que digamos, hace dinero con esto como consultor, que trabaja eh, de esto, digamos, full time, que sabe muchísimo. eh, pero bueno, quizás por ahí no es una comunidad tan conocida en Latinoamérica, ¿sí? Entonces acá dos libros, libro como la Biblia, digamos, del Código Legacy de Michael Feathers. Ese es como número uno, digamos, hay que empezar por ahí. Y después este otro libro que tenía las ilustraciones que les había mostrado antes, el de Software Design X-Rays, es un libro bastante nuevo y que le da otra perspectiva, ¿no? Es que mira al software en base a el comportamiento de la gente que lo generó, ¿no? Habla de las personas, habla de los equipos, habla de, bueno, de la historia de un código, ¿no? Cómo vos podés ver a lo largo del tiempo en donde le tuviste que meter pata para sacar un feature y dejaste un montón de data técnica, en donde pudiste hacer un poco mejor las cosas, en donde se te formaron silos de conocimiento. Toda esa información te la puede dar el repositorio, o sea, Git, ¿no? Como está ahí, esa información está ahí, solo hay que digerirla bastante y, y saber qué es lo que estamos mirando. Pero la información está, eso es interesante. Y después, eh, hay un blog que se llama Understand Legacy Code, que es una especie de compilación de un montón de recursos que me parece que está bueno como punto de entrada, porque después de ahí vas a ver otros lugares y por ahí conoces a otra gente que le interesa esto. Y después hay una comunidad que tiene su grupo de Slack, que se llama Legacy Code Rocks, que también hacen podcast, sacan artículos de blog casi todos los días, o sea, es una comunidad muy activa, se junta todas las semanas, en inglés, ¿sí? Eh, y bueno, acá les dejo también los nombres de algunas personas en Twitter que saben mucho del tema, que yo sigo, que me inspiran y que bueno, quizás también les pueda servir a ustedes, ¿no? Bien, ahora sí me gustaría escuchar un poquitito si tienen alguna otra duda. Recién veo la pregunta de Gise que decía tener algún tip para hacer cambios chicos. Yo diría el Timebox Refactoring lo pondría en el número uno, ¿sí? Que empezar y probar, o esta idea de pensar el refactoring como una combinación de pasos, ¿no? Y si puedo lograr un paso en el cual los tests están en verde, eso es lo suficientemente válido para mandarlo y para integrarlo lo antes posible. Esas son por ahí las dos primeras cosas que se me ocurren. Bien, eh, estoy abierto a consultas, digamos lo que ustedes, entiendo que tenemos algo así como 5 minutos. Lo que me interesaría saber es si ustedes les parecen estas habilidades que es algo razonable, si les agregarían alguna otra o cuáles les parecen más importantes en base a su experiencia. Así que ahora sí los escucho, las escucho. Hola, Nahuel. Soy Mauri. Te ¿Qué tal? tiro una consulta ahí medio en el aire. Muchas veces me pasa a mí que cuando veo un código legacy no tengo referencia de por qué está hecho eso y lo que termino haciendo es infiriendo a partir de lo que veo para generar mis unit tests. Pero eso no me garantiza al 100% de que el refactoring que voy a hacer sea el correcto, sino que me garantiza que es lo que yo entendí. En ese tipo de escenarios, digamos, donde nada, estás haciendo un refactor en base a lo que entendés y no tenés la documentación, los requerimientos, lo que fuera que sea necesario, cómo proceder y cuándo sentirse seguro que el refactoring que estás haciendo es correcto. Bueno, es un tema muy difícil. Creo que lo que se me viene a la mente es la técnica de characterization testing, que es esto de agarrar un código y empezar a ejercitarlo, ¿no? En base a diferentes inputs, ¿no? Yo pruebo el código y me da un resultado. Y agarro ese resultado, lo pongo en un test. Cambio ligeramente el input, me da otro resultado, lo pongo en un test, ¿no? Como acá, como bien decías, pasa eso, ¿no? Depende de la persona que lo está viendo. eh, es como una especie de documentar lo que está funcionando. Lo bueno del characterization testing es que
vos no inferís lo que está pasando, sino que simplemente agarrás los ejemplos que te da tu mismo software. Y entonces no es que vos estás refactorizando en base a lo que vos entendiste, sino a cómo se está comportando el sistema. Lo cual es muy difícil poder elegir el conjunto de casos, ¿no? Total para cubrirlo. Eso a mí es algo que me cuesta bastante, pero en principio diría no apresurarme y empezar con esta idea de ejercitar el sistema y ver qué me da, ¿sí? Lo, o sea, el sistema no se comporta como lo que diga una persona o como lo que diga, no sé, el product owner, por ejemplo. Se va a comportar como lo que diga el sistema. Entonces yo lo ejercito y voy obteniendo diferentes eh, outputs, ¿no? Cuando llega a un nivel de cobertura, digamos, lo suficientemente alto, por ejemplo, podría tener un indicio de seguridad, ¿no? Eh, Más que eso, ahí ya no te puedo guiar, pero bueno, espero te sirva. Después les puedo pasar links a esto. Es una técnica de Michael Feathers, Characterization Testing. Hola, ¿qué tal? Eh, no sé si me logran escuchar. Eh, Perfecto. ok, perfecto. Una de mis dudas es, y sobre todo va con el llevar esto de la mano de los testing en código legacy, pero sobre todo llevarlo de la mano junto con el Agile, sobre todo con Scrum, ya que muchas veces, como comentas, es código bastante viejo que tienes que invertirle tiempo para entenderlo, para poder refactorizar o como un primer inicio e incluir tus tests. Entonces a veces eso te quita mucho tiempo y teniendo una metodología como el Scrum que te pide tener un MVP lo antes posible, ahí a veces uno se tropieza y le da tiempo de hacer todo eso. ¿Ahí qué podrías como recomendar o qué tips podríamos tomar de ahí? Bueno, eso también es otro tema interesante y creo que también es una de las habilidades que yo le agregaría, digamos, a una persona que sabe toparse con estos problemas, es el de entender el contexto y poder, de alguna forma, hacer ese balance entre la mejora que yo quiero hacer y el valor que yo tengo que entregar o la cosa que tengo que construir, ¿no? Y ahí, capaz no te puedo decir por ahí tips, ¿sí? Pero sí te puedo decir qué no hacer, ¿no? Y qué no hacer, sprints de deuda técnica, por ejemplo, ¿no? O refactorings que te duren más de un día, ¿no? Porque seguramente eso te va a afectar el resultado del sprint, o te va a agregar una variabilidad que no va a generar un buen impacto. Por más que vos sepas que sí, no, pero yo estoy refactorizando, estoy agregando test. Entonces iría más por el lado de, bueno, estoy haciendo una pequeña pieza de software, bueno, le pongo un test, le agrego un test más al que yo le pensaba agregar, ¿no? Y por lo menos con eso ya voy a estar un poquito mejor. Y si lo hago todos los días, consistentemente, todas las personas del equipo, el impacto es alto, ¿sí? Eh, pero sí, es que ir metiendo, digamos, no hacer todo el feature y después la deuda técnica, sino ir metiendo, ir mezclándolas lo más posible. Y todo el tiempo, no es que en un momento me relajo y hago los features y en otro lado, y en otro tiempo me pongo a refactorizar. Parece que es como una desconexión del goal, digamos, que se quiere alcanzar en un equipo ágil, ¿no? De acuerdo, sí, perfecto. Muchas gracias. No, de nada, Francisco. Estamos en tiempo, me parece. Eh, Así que eso sería todo. Muchísimas gracias.